Pequeño fragmento que creemos es más que evidente, La pregunta es, ¿relaciones de enamoramiento o chantaje sexual a cambio de empleo? Bueno, eso lo dirá el tiempo, pero estamos con Diego Pomareda. ¿Cómo interpretar lo que anoche no todos los peruanos creo hemos visto y el día de hoy hemos comentado, Diego? Bueno, es sumamente lamentable que esta sea una práctica reiterada, digamos, no solamente en el Ejecutivo, esto viene pasando también en el Congreso, en los órganos de Ujú. justicia, en órganos, por ejemplo, constitucionalmente autónomos. Entonces, es una práctica que se viene realizando en el Estado que hay que condenar de todas formas, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Congreso también tiene contratado a una persona, bueno, que es la hermana de la madre de su hija, ¿no? Y Ujú. también hay un cuestionamiento en ese sentido. Y lo mismo pasa con Otárola. Lo que está pasando aquí, y se ha hecho de forma sistemática, es que el Estado se ha vuelto una agencia de empleos para las personas que están allegadas a los que asumen el poder de turno. Y eso es no solamente una falta ética, sino además es un delito porque estamos hablando del tráfico de influencias, ¿no? Pero además creo que es fundamental dar cuenta de cómo se está instrumentalizando los órganos de poder para justamente perseguir una finalidad privada, en este caso sentimental, lo cual pues merece todo el rechazo y además hay una gran irresponsabilidad política porque hay que caer en cuenta, ya desde el análisis Ujú. constitucional, que el artículo 133 de la Constitución menciona que si el premier, en este caso, renuncia o es censurado, hay una crisis total del gabinete. Entonces, además de toda la crisis política, social, económica por la cual venimos atravesando, es pues sumamente irresponsable que el premier esté en este tipo de situaciones, desatendiendo los problemas y grandes urgencias del país y además generando una crisis adicional que es que todos los ministros tienen que volver a juramentar y eso usualmente genera que los ministros cambien sus carteras, muchos de ellos, porque llega un nuevo premier y ese nuevo premier tiene que proponerle a la presidenta de la República quiénes se quedan y quiénes se van de los ministerios. Entonces, hay que rechazarlo de toda forma, a nivel ético, legal, político, social, y es una conducta completamente condenable. Ahora, la reacción finalmente del gobierno. Esto se sabe desde anoche y emitieron un comunicado el día de ayer, lo tenemos en pantalla también, un comunicado que finalmente lo único que manifestaba era que iban a esperar que el señor Alberto Otárola llegue de Canadá, porque está en el exterior. ¿No? Es lo que resume el comunicado de anoche, o sea, la falta de tino del gobierno de Dino Boluarte. El día de hoy, ya transcurridas las horas y con la sesión del Consejo de Ministros, se le ha pedido que retorne al Perú lo más pronto posible, de inmediato, que regrese al Perú. Pero, eh, eh, a ver, ¿cómo analizar la reacción del gobierno ante esta grave denuncia, Diego? A ver, primero, el premier Otárola no ha negado la Ujú. validez de los contenidos de esos audios. Simplemente ha dicho que no están corroborados, pero no ha negado que sea su voz, ni que sea una promesa o una oferta que le había hecho a una persona que aparentemente estaba ligada sentimentalmente con él. Lo segundo es que la reacción del gobierno, pues, es muy lenta y tengo la impresión que están esperando otras situaciones políticas que van a venir esta semana, como el día miércoles, la agenda de la bicameralidad, que va a prestar Ujú. una especial atención, y también la Junta Nacional de Justicia. Entonces, tengo la sensación de que lo que está haciendo el Premier y el gobierno es que se calmen las aguas este día, lunes y martes, y que el miércoles, bueno, la agenda cambie hacia otros asuntos de relevancia como lo de la bicameralidad y la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una respuesta tardía, demorada, cómplice con este tipo de Ujú. conductas. Y si hay digamos, una información tan contundente, corroborada, producto de un trabajo de meses, pues realmente el gobierno está pues poniéndose de perfil en una cuestión de ilegalidad y de una falta de ética total, ¿no? Lo que pasa es que sin duda el Premier ha asumido un rol preponderante, un poder político casi de gobierno que no lo debería de asumir ante las falencias de la presidenta, y creo que es ahí donde radica que el gobierno pues se le dificulta tanto apartarse de esta figura que ha asumido un rol protagónico en el gobierno. Entonces, no se trata pues de responder o de proteger al Estado, al bien común, a los principios, al Ujú. derecho, sino más bien de preservar pues este poder político que justamente el gobierno ha podido conciliar con el Congreso y también como con Otárola, ¿no? Porque básicamente él es el operador político a nivel de las fuerzas
de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Sí, Diego, vamos a leer también lo que ha escrito esta tarde el señor Alberto Otárola desde Canadá. Él ha escrito en su cuenta de Twitter, de alguna manera, pues, respondiendo a todo el escándalo que se ha generado a producto de estos audios. En un primer mensaje en su cuenta de Twitter, en cuenta X en este caso, dice: en su momento precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue, dice, ¿no? ¿De dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue? Mi compromiso con el Perú no guarda relación con cargo, ¿no? Con el cargo que actualmente ocupo, sino con el mandato de mi conciencia y la defensa de la democracia. Bueno, este fue el segundo tuit. El primero dice, en relación al informe de Panorama, que aclararé, dice, cuando pise suelo peruano. Que comunico que, como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú, entendiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal. En resumen, niega lo que dicen los audios y que finalmente dice que hay un interés interno, infame, oscuros intereses, dice Diego. ¿Cómo responder a ello? De lo que él ha dicho, bueno, él no niega que esos audios sean verídicos y que el contenido haya salido de su boca y que finalmente le haya ofrecido esto a su pareja sentimental, ¿no? Que aparentemente estaba molesta con él. Yo no leo de eso que él esté negando que ese contenido existe. Él dice que podría ser parte de algo mayor, de un complot contra él, o en todo caso que él no ha cometido ninguna ilegalidad, porque finalmente, si recordamos, esta pareja del señor Otárola, que es menor por cierto, no termina de, digamos, concretar esta contratación que él estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, él se defiende con un argumento legal, pero es el solo ofrecimiento del funcionario público a una persona para sacar un beneficio personal, solamente con ofrecer, eso ya constituye un delito, ¿no? De tráfico de influencias. Entonces yo creo que él como abogado está tratando de encasillar el asunto como un acto de corrupción, que es robarle al Estado de forma directa, o como actos ilegales ya perpetrados, pero no se da cuenta que la tentativa, o en todo caso el solo ofrecimiento, es un delito, ¿no? Porque él, teniendo una posición de poder, una posición de dominio sobre una circunstancia particular, como por ejemplo ofrecerle un puesto de trabajo en el Estado a través de una consultoría, órdenes de servicio, claramente él está utilizando este poder para beneficiar a alguien cercano, a alguien sentimental, y eso es condenable de todo punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo, en base a lo que he visto y a lo que ha dicho el Premier, él no niega que este audio sea cierto, ¿no? O sea, lo que él dice es que es parte de un complot. En todo caso, no sé qué espera el gobierno, porque podría tranquilamente pues, darle una llamada, hacer un Zoom, utilizar los mecanismos tecnológicos para preguntarle de forma muy directa si eso es cierto, en qué circunstancias se dieron, cuáles son sus evidencias. Y además no es parte de un acto aislado, ¿no? Digamos, son actos consecutivos. Exacto. Un carro que no aparece, que sí. estaba escondido dentro de la dirección de la señorita, o también audios previos, reuniones en la PCM en horarios pues Está clarísimo. Entonces, digamos, hay que verlo de forma conjunta, no solamente como un acto aislado. Esa es mi reflexión. Efectivamente, y como bien dices, una tardía reacción por parte de la presidenta Dina Boluarte. La pregunta es, ¿finalmente ella gobierna? O sea, ¿tiene todo el poder para decidir en torno, ¿no?, a sus ministros, en torno al presidente de la PCM? O sea, ¿tiene ese poder político o no? Pero, como bien dices, una reacción tardía. Pero el otro lado es el Congreso de la República. El Congreso de la República también tiene esa potestad para acelerar la salida, en este caso de un ministro, ante tamaño escándalo, ¿no? Por mucho menos se sacaba ministros en el gobierno de Castillo, por mucho menos. Pero ahora, no, esperemos que la presidenta decida, vamos a convocar a sesión, en fin, o sea, están también dorando la píldora. Bueno, la medida más rápida es que la presidenta pueda destituirlo y sacarlo del cargo, ¿no? Sí, exigir su renuncia. Eso puede hacerse mañana y ella tiene la facultad constitucional, la competencia para retirarlo del cargo porque son cargos de confianza. Exacto. ¿Ok? Eso es a nivel constitucional. ¿Qué puede hacer el Congreso? El Congreso tiene varias vías. Puede invitarlo al Pleno del Congreso para que responda un pliego de preguntas. Puede interpelarlo, ¿no? También es decir, que vaya al Congreso y hay un pliego interpelatorio que tiene que ser firmado por un grupo de congresistas y eso puede eventualmente desencadenar a una censura, ¿no? Que es una censura que básicamente lo retiran
del cargo. Eso toma tiempo, ¿no? Entre su admisión, de ahí corren unos días de traslado para invitar al premier y luego tiene que haber una segunda votación de la censura. Entonces, eso podría tomar alrededor de 15 a 20 días, que es demasiado. Yo pienso que el Congreso más bien debería de presionar a la presidenta para que se le retire del cargo, porque 20 días pues puede pasar muchísimas Crisis total. cosas. Además, el Congreso creo que dentro de todo está haciendo su trabajo, ¿no? Porque ha presentado, entiendo que la bancada de Juntos por el Perú, también la bancada de Avanza País, mociones de interpelación, mociones de invitación al Premier para que responda y eventualmente censurarlo, ¿no? Muchas fuerzas políticas se han pronunciado en contra de estos actos, incluso han exigido su renuncia, y creo que eso, bueno, hay que, dentro de todo lo malo del Congreso, hay que destacarlo, ¿no? Pero ahí hay que ser bastante enfáticos en que quien tiene la sartén por el mango es la presidenta, quien eventualmente tendría que darle un respaldo político es el Congreso y que se lo ha quitado por las acciones que te vengo mencionando, y también otro factor determinante es la prensa, ¿no? Yo me pregunto, y esto es creo que un cuestionamiento válido, ¿por qué estos audios salen este domingo, teniendo el contenido y la información de hace un tiempo ya recogido, y qué es lo que se está buscando por la oportunidad, más allá del fondo, porque el fondo es cuestionable, pero ¿qué pasa? ¿No? Tengo la sensación, y es una hipótesis, de que este domingo ha salido ese audio para un poco perder de atención o desviar la atención de algo fundamental, que es la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, uno, y dos, la aprobación de la reelección parlamentaria que va a hacerse este miércoles a través del proyecto de bicameralidad. Entonces el Congreso, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es trasladar todos los focos al Premier para que ellos puedan reelegirse de forma indefinida, crear una Cámara de Senados que son 60 senadores o congresistas más de lo mismo, y además destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay que estar atentos con eso. Sí, y también mañana a las 5 de la tarde va a sesionar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también se la tiene jurada el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al señor Salas Arenas, así que también mañana empieza también prácticamente tal vez la salida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero Diego, yo quiero también que de alguna manera comentes que se ha roto el contrapeso político, el contrapeso, ¿no?, que tiene que existir entre el Congreso y el Ejecutivo. O sea, ya no hay esos contrapesos que pueden regular cualquier abuso entre ambos poderes del Estado, y parece que ambos están caminando por una misma vía, ¿no? Sin duda, y además el equilibrio entre poderes de forma, pues, al día de hoy, entendiendo el constitucionalismo, no solamente se refiere a los poderes tradicionales, es decir, ejecutivo, legislativo o judicial, sino también a los órganos constitucionalmente autónomos. Veamos cuál es el papel que está jugando el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, hace muy poco ha emitido una sentencia restituyendo a un miembro de la Junta Nacional de Justicia en un contexto demasiado oportuno o muchas coincidencias en las que iba a entrar un accesitario que no era de, digamos, no tenían el aval o que no coincidían con la filosofía del Congreso, ¿no? Había un profesor de la Católica, por ejemplo, que iba a entrar y decían, no, esta persona es muy de izquierdas, que no entre, y el Tribunal Constitucional sorprendentemente saca una sentencia, ¿no? La Defensoría del Pueblo se demora, por ejemplo, para juramentar al accesitario, ¿no? Justamente esperando la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, estos órganos autónomos, que deberían de ser completamente independientes, juegan un rol, pues, de apéndice del Congreso. Tanto el Congreso ha elegido al Tribunal Constitucional como a la Defensoría del Pueblo. Eso es por un lado, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, se quiere amedrentar a los órganos electorales acusándolos constitucionalmente para destituirlos. Exacto. Además, también se está creando estas excusas, estos mecanismos de remoción y de destitución a los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque están protegiendo a otro poder del Estado, que es el Ministerio Público, ¿no? Esta Fiscalía de la Nación. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, no solamente hay que verlo a nivel de ejecutivo legislativo, sino a nivel del Ministerio Público, proteger ciertos intereses, ¿no? Acuérdate que la denuncia que está en curso es que un grupo de congresistas ha negociado que no se les inicie investigaciones Sí. penales justamente para favorecer a Patricia Benavides, ¿no? Eso es lo que está en las investigaciones. 14 Y congresistas, además sí. también hay que darnos cuenta de que el Ejecutivo, pues, completamente está allanado a lo que diga el Congreso, por más que Dina Boluarte entró o ingresó a la presidencia en una lista que representaba ideológicamente lo opuesto a la mayoría congresal. Entonces, hay que ver que, bueno, la presidenta no está asumiendo su mandato ideológico, su mandato representativo, y está casi cogoteada por el Congreso, y eso hay que decirlo de manera muy clara. Clarísimo, está cogoteada por el Congreso, eso es clarísimo, pero como bien lo describes, Diego, la desinstitucionalización del país es terrible.
Y ahora, este jueves, se ve lo de la Junta Nacional de Justicia, algo que el Congreso ya lo había puesto en la mira desde hace varios meses atrás. Y me permite, Diego, yo voy a compartir con los amigos televidentes un cuadro que tú has elaborado, cronológico, un cuadro cronológico, amigos televidentes, para que ustedes vean y entiendan que lo que el Congreso va a hacer este jueves en torno a la inhabilitación de los miembros de la Junta, no es por el bien del país, no es por el bien de mejorar la justicia para los peruanos, sino para protegerse ellos mismos, para mantener su cuota de poder y evitar en algún momento llegar al banquillo de los acusados, porque finalmente sabemos que varios están denunciados, 14 congresistas investigados solamente por el tema ya puntual. Sin embargo, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más que están siendo investigados, los niños, los mochasueldos, en fin, ¿no? Los violadores, los acosadores, todo ahí parece un prontuario total de estos congresistas. Pero justamente lo tengo en pantalla y es un cuadro que ha elaborado Diego Pomareda, que data desde mayo del 2023, en donde ahí empieza de alguna manera ya a ponerse como objetivo tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Cuando se presente esta denuncia constitucional por los delitos de infracción a la Constitución desde mayo de 2023. Luego viene septiembre de 2024, noviembre de 2023, diciembre de 2023 y así continuamos, ¿no? Hasta febrero de 2024. Entonces, queda claro que, reiteramos, la única pretensión de este Congreso es tirarse a como de lugar, con diversos argumentos, porque los han ido cambiando en el camino, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Diego, esto se verá este jueves, finalmente, que podría terminar con la destitución de todos o de algunos. Sí, es fundamental conocer cuáles son las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Sí. De ahí depende cuál es el interés del Congreso, ¿no? Elige, ratifica, evalúa a jueces y fiscales y además a los órganos electorales, ¿no? Que es lo más importante a efectos de esta intencionalidad que le quiere dar el Congreso. Por ejemplo, el RENIEC, OMPE. Entonces, es fundamental para el Congreso tener, digamos, sobre todo si el fujimorismo, por ejemplo, ha quedado en segunda vuelta a un resultado tan corto, ¿no?, del primer puesto, de haber sido presidente, pues quisieran ellos, desde mi punto de vista, tener un órganos electorales allanados, ¿no?, o en todo caso cercanos. Eso es lo primero. Lo segundo que yo describo con este cuadro es que no hay que ver esta acusación constitucional última como un tema aislado. Hay que verlo dentro de un proceso de cómo se ha venido trabajando desde mayo del 2023, como tú bien indicas, hasta la fecha, para generar la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se comenzó con esta acusación constitucional en mayo del 23, pero como tú bien describías, ¿no?, en septiembre del año 23 se inició una moción para retirarlo. Recuerdan que esta comisión express de la Comisión de Justicia, sin ningún procedimiento, querían simplemente defenestrarlos en 10 días. Bueno, lo que pasó es que el Poder Judicial dijo, oye, eso es inconstitucional, no hay ninguna garantía del debido proceso, eso no está tipificado, no hay un procedimiento y ustedes están haciendo lo que quieran, eso no se puede hacer. Entonces se paró. Y como se paró, el Congreso hizo otra moción de remoción para quitarlos por otras razones, pero tampoco prosperó, se cayó, no llegaron a los votos. Y como no pudieron hacerlo, en diciembre hicieron una tercera intento. ¿Y ahora qué argumentos utilizaban? Ya no el tema de que habían emitido un pronunciamiento o que habían tenido una edad en la que no debían de permanecer dentro de la Junta Nacional de Justicia, sino ahora el argumento era que no podían suspender dentro de sus funciones a la fiscal de la Nación cuando está completamente reglamentado y en la ley orgánica dentro de las competencias de la Junta Nacional de Justicia. Y como no pudieron con esa, porque también el Poder Judicial lo paralizó, han destapado o han desempolvado esta acusación constitucional que habían presentado en el 2023 Clarísimo. para destituirlos por una razón que desde mi punto de vista es antojadiza, es una excusa evidente, que es el de la edad, ¿no? Se dice que un integrante de la Junta Nacional de Justicia cumplió 75 años hace 3 años. ¿Eh? Hace 3 años fue que cumplió 75 años y lo que dice la norma es que para permanecer o para ser miembro de esta Junta Nacional de Justicia debes de tener entre 45 años y 75 años. Eso dice la Constitución, pero también la Constitución dice que el periodo debe ser de 5 años. Y además, en su momento, la comisión especial que evalúa a los miembros de la Junta Nacional dijo que la edad no era, digamos, un impedimento o una causal de vacancia, sino se tiene que permanecer por 5 años. De ahí, Servir emitió un pronunciamiento
diciendo de que efectivamente esa es la correcta interpretación de la Constitución. Exacto. Luego ha habido diversos constitucionalistas que lo han respaldado y el Congreso en el año 2021, o el año 2020, disculpa, no dijo nada cuando la magistrada Tello cumplió 75 años. En el 22 tampoco dijo nada, en el 23 no dijo nada, pero como ahora les resulta incómoda esta Junta Nacional de Justicia Buscan la por sin la razón. relación del Congreso con Patricia Benavides, ahora sí sacan el tema de la edad, 3 años después. Entonces la pregunta es, y con esto voy cerrando esta pregunta, ¿no?, que me hacías. La pregunta es, ¿están realmente interesados en preservar el bien común, la constitucionalidad de los actos de la Junta Nacional de Justicia, o han encontrado una excusa, un motivo para retirarlos porque les resulta incómodo? Yo creo que es lo segundo, ¿no? Claro. Por ahí viene el tema. Para terminar, Diego, pregunta final del cierre. Ante toda esta nueva crisis política que tiene el gobierno de Dina Boluarte, señor Otárola va a tener que irse del gobierno, así al menos se ha adelantado, se ha filtrado esta información de que prácticamente ya lo van a expectorar, ¿no?, tras este escándalo, va a haber una crisis ministerial. Entonces el gobierno de Boluarte entra nuevamente pues en esta fase crítica. Tenemos un Congreso de la República con los niveles de popularidad por el suelo, que lo único que buscan es quebrantar las instituciones del país, ¿no?, para mantener finalmente su cuota, sus feudos de poder. Entonces, ¿no crees que sea la oportunidad esta para volver a poner en agenda la posibilidad de un adelanto de elecciones, Diego? Sin duda, el adelanto de elecciones es una interesante alternativa frente a la crisis en la que nos encontramos. Sin embargo, hay un gran problema. Primero, eso tiene que ser aprobado por el Congreso y además requiere una reforma constitucional en 2 legislaturas. Estamos hablando de un año. ¿Okay? El Congreso no tiene ninguna intención de adelantar elecciones porque supondría también el recorte del mandato de los congresistas. Como estamos viendo, el principal interés de la mayoría de los congresistas no es pensar por la institucionalidad o por el bien del país, sino más bien ver cómo pueden beneficiarse en el tiempo que queda y cómo pueden preservar en el poder en los siguientes años. Por eso se explica que la Junta Nacional de Justicia está queriendo ser debilitada. Se explica también por qué se quieren, digamos, destituir a los miembros de los órganos electorales y finalmente cuál es la relación con la Fiscalía de la Nación. Entonces, todo eso no solamente responde a un plan a corto plazo, sino de una vocación de perpetuidad o de conservar el poder el mayor tiempo posible, y eso es muy peligroso. Entonces la alternativa del adelanto de elecciones lo veo casi inviable, porque finalmente depende del Poder Legislativo quien tiene los votos para hacerlo, y claramente no hay ningún indicio, ninguna vocación democrática, cívica de hacerlo en lo absoluto. La ciudadanía, finalmente, tal vez por ahí puede presionar si es que realmente pues salimos de todo este ostracismo que también tenemos, pero en fin. Diego. Es que el gran problema ahí es que la ciudadanía también fue cortada en sus derechos fundamentales porque este Congreso prohibió que los ciudadanos puedan iniciar referéndums de forma directa. Entonces la ciudadanía no tiene las herramientas constitucionales, el Poder Ejecutivo ya no tiene un contrapeso con la cuestión de confianza, los órganos electorales, los órganos básicamente de justicia están cooptados, entonces ese es el gran problema institucional que estamos viviendo. Terrible, es lamentable. Terrible panorama que tenemos en nuestro país. Diego Pomareda, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros aquí en Línea Directa. Y nada, pues veremos qué ocurre en las próximas horas. Llegará Alberto Otárola, tendrán alguna posición en el gobierno, veremos qué hace el Congreso, pero que tenemos un panorama oscuro, qué duda cabe. Te agradezco mucho. Encantado de estar aquí y bueno, estamos conversando. Hasta otro momento. Diego Pomareda estuvo con nosotros conversando en torno pues a esta difícil coyuntura que una vez más tiene el país. Bueno, pues